Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal otra vez. Y sí, como podéis ver, he cambiado de habitación, pero más que nada es porque en la otra es donde hago las manualidades y tengo las herramientas. Y aquí es donde tengo las consolas, el PC, los monitores y tal. Y bueno, básicamente allí era donde había una iluminación decente, pero ahora han ido llegando cositas que ayudan a que me pueda mover. Que de hecho, la idea es, aunque esta es un poquito más sosa, ya la iré retocando, pero la idea es ir moviéndome según haga falta, ¿no? Pero bueno, no he venido a hablar de eso, sino que de lo que quería hablaros hoy es que justamente hace 25 años, hoy, salía a la luz el juego que definió un género que conocemos bien, que es el survival horror. Y sí, estoy hablando de Resident Evil, o mejor dicho, Resident Evil. Y truquito gratis. No, a ver, en realidad los juegos de horror sí que existían antes. Por ejemplo, en NES estaba Sweet Home, que era un RPG de terror, que ya veremos que muchas cosas las hereda Resident Evil. ¿Y por qué? Por ejemplo, sin ir más lejos, las transiciones de las puertas. El hecho de que ocurra en una mansión, perdían un bosque. También. El hecho de que, por ejemplo, haya varios personajes con habilidades distintas cada uno de ellos, el inventario reducido, los puzzles, etc. Pero luego también estaba, por otro lado, en Clock Tower, que era una aventura de Super Nintendo muy recomendable, y hablaremos de ella otro día. Y además, más adelante, en el 92, si no recuerdo mal, apareció Alone in the Dark, el mítico Alone in the Dark, que ya era un juego también aventura, de terror, no tan aventurográfica, sino que de hecho es el precursor del survival horror porque comparte incluso mecánicas. Es decir, el escenario era en 3D pre-renderizado con cámara estática. Allá lo tenéis. Había acción, quizá no estaba tan orientado a la acción como Resident Evil, que era un poquito más dinámico, era un poco más engorroso Alone in the Dark a la hora de gestionar todo eso, porque iba con menús y... Bueno, era un poquito más engorroso en general. Pero bueno, la cosa es que inicialmente, a ver, nos llegó esto. O sea, hay un momento que nos llegó esto. ¿Y por qué nos llegó esto? Diréis, porque a Capcom se le ocurrió que era una buena idea lanzar un remake de Sweet Home en Super Nintendo. Y dices, pero si no tiene nada que ver. Efectivamente, la idea era hacer un remake de Sweet Home y le pasaron el marrón, entre comillas, a Shinji Mikami. Pero... y él tenía otra visión un poquito distinta. Él quería hacerlo en primera persona, pero que evidentemente la Super Nintendo no les llegaba. Entonces decidieron después pasarlo a PlayStation. Pero tampoco les acababa de convencer cómo quedaba y al final optaron por coger lo que ya tenían de Sweet Home, coger lo que ya comentaba antes de Alone in the Dark, hacer la mezcla, ponerle cositas propias y de ahí surgió. De ahí se hizo la magia. O sea, entre los dos, o sea, si este es el padre del survival horror, Sweet Home y el Alone in the Dark son los abuelos, literalmente hablando. Y eso, como ya comento, Alone in the Dark se le considera el precursor del género realmente, ¿no? Pero como digo, en Resident Evil fueron más allá de eso. Porque primero, para empezar, ya le dieron un toque de... Bueno, y también es cierto, se olvidaron de hacer el remake, cambiaron la historia, como comprenderéis, que de hecho, pongámonos en materia, es julio de 1998 y se han reportado desapariciones y asesinatos en las afueras de Raccoon City. Los cuerpos que se encontraron habían sido mutilados y básicamente se los habían comido. Entonces enviaron a investigar a un grupo de élite, el equipo Bravo de los Stars, y también desaparece. Y entonces es cuando viene al equipo Alpha, y ahí es donde empieza lo bueno. Y como digo, lo bueno de verdad, porque de hecho la visión inicial de Shinji Mikami era hacer una película en plan serie, un juego que fuese el típico de una peli de serie B de zombies, que se inspiró muchísimo en eso también.
Y bueno, de hecho la película es full motion video, la secuencia inicial y la final son en full motion video con actores reales, de los cuales, por cierto, la mitad no eran actores. Por ejemplo, Inés era una estudiante que estaba por Japón, creo que era de intercambio. Y luego Greg, que hace de Barry. Inés es Jill, Barry es Greg. No sé si lo había comentado ya. Era profesor, bueno, era director de un instituto que en aquella época estaba haciendo de profesor de intercambio en Japón, y se cruzó con el productor y dijo, hostia, tú te pareces a un tío de un videojuego. Y se apuntó al casting y al final es Barry él, ¿no? Pero bueno, como ya digo, o sea, es que podía estar hablando un vídeo entero de este juego solamente, y bueno, de hecho de los 3 primeros, pero sobre todo de este, y que si queréis me lo dejáis en un comentario y lo amplío, porque si no estoy aquí esta mañana y no paro y tengo 12 más, ¿sabes? Pero bueno, lo que iba. Cogiendo lo que ya existía de los dos y dándole el toque ese de peli de zombies, de serie B y tal, fueron más allá. Es decir, no se limitaron a coger los planos de Alone in the Dark o los puzzles o ítems o menú de ítems, joder, cómo estoy, de Sweet Home, sino que, por ejemplo, en este caso empezamos con 2 personajes, Chris o Jill, podíamos elegir cualquiera de ellos. Esa elección ya nos cambiaba la historia. Chris es un poquito más difícil, Jill es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque con Chris tenemos menos espacio de inventario que con Jill. Pero luego además, con Chris nos acompaña Rebecca, que sí, que está muy bien, que nos cura, en algún momento nos saca de un apuro, si queremos, pero también nos puede meter en otro, según las decisiones que tomemos. Y en cambio con Jill tenemos más espacio de inventario, mejor armamento, tenemos la ganzúa, con lo cual podemos abrir algunas puertas o cerraduras, y nos acompaña Barry, que también nos saca de algún apuro, que también nos puede complicar un poquito la vida según las decisiones que tomemos, ¿no? Que otra cosa es a donde voy, que en este juego estaba muy parametrizado y lo hacía incluso bastante rejugable en ese sentido. O sea, 2 partidas no tenían por qué ser iguales según lo que hiciéramos. O sea, según el orden en que explorásemos la mansión, nos cambiaban detallitos. Podía ocurrir algún evento en concreto, o no. O encontrar al personaje que nos ayude en un sitio concreto, o no. Incluso tomar decisiones que podían comprometernos realmente. Sobre todo con Rebecca. Pero luego, además de eso, lo audiovisual también estaba muy bien. Otra cosa que se tomaba de Sweet Home era el hecho de explicar el lore o dar pistas en los documentos. En este fue más allá incluso de eso, ¿no? Pero luego aparte el juego de cámaras era muy bueno. Pero muy bueno en ese sentido de que a lo mejor simplemente con el hecho de la cámara estática ya te estaba dando información o te metía más en el juego o te influía esa atmósfera de terror junto con la banda sonora, que es buenísima. Pero, por ejemplo, podemos toparnos con un pasillo en el cual nos muestran el pasillo, pero a lo mejor hay una abertura que no sabemos lo que hay. Y a lo mejor estamos oyendo algo o no. O sea, podemos oír algo o no. Y que luego a la que nos acercamos a ese pasillo, ya nos salta. Es decir, podemos que el enemigo en cuestión detecta el movimiento, nos oiga, entonces se activa, entre comillas, o nos aparece, o nos pega el susto, o incluso ir caminando por una zona que parece segura y de pronto, ¡pam!, ya tenemos que correr, ¿no? Y de hecho, justamente eso lo vemos al principio, tanto la parametrización como el juego de cámaras. Por ejemplo, con Jill, en el primer zombie. Nos muestran en el pasillo, lo vemos, hay una abertura al final, no sabemos lo que hay. Y a la que nos acercamos, llegamos al punto en concreto, ¡pam!, nos aparece la gran cinemática de presentación del zombie y ya podemos correr. Y ahí tenemos 2 opciones. O nos enfrentamos a él o huimos. Si huimos y vamos con Jill, ocurre un evento que si nos enfrentamos o vamos con Chris no ocurre. Y es que el zombie se lo carga a Barry.
Y ahí ya empezamos ahorrando munición, ya detallitos así, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más con este juego, porque ya digo, hay un montón detrás de este. Pero vamos, lo que comentaba, de hecho el éxito fue tanto que es que no se lo esperaban ni ellos, que cuando se retrasó Resident Evil 2, que se le acabó retrasando, ya explicaremos por qué, decidieron lanzar una versión Director's Cut, que bueno, básicamente nos traía algunas mejoras, como el autoapuntado, también incluía el modo original, incluía, como digo, el autoapuntado, algún cambio de cámara, algún objeto a lo mejor estaba cambiado de sitio, objeto un poco importante, tampoco. Pero sobre todo la censura. O sea, la idea de esa edición era quitar la censura que nos llegó a nosotros. Pero alguien la lió empaquetando los paquetes para las ISOs y enviaron las secuencias FMV, o sea, la intro, primera, por así decirlo, la envió censurada igualmente para Estados Unidos y Europa, a excepción de Alemania y Francia, ¿no? Y que luego la acabaron dejando para descargar y verla, ¿no? Igualmente, pero ahí de joder, ya encima, ¿no? Pero bueno, que justo bueno, justo no, después hubo otra versión, que es la versión DualShock Edition, que, bueno, básicamente era el Director's Cut, pero con un cambio en la banda sonora porque querían que diese más terror, era una banda sonora orquestada, y que, bueno, se la dejaron al, por aquel entonces conocido como el Beethoven japonés, que es tan estrepitosa la banda sonora que se dieron cuenta de que ni el tío ni era compositor ni era sordo, sino que pagaba a alguien para que le hiciese los trabajos y se ve que estaba hasta los huevos, porque la venganza que hizo fue tremenda. Ya digo, es que es una banda sonora que bueno, hay unos temas defendibles, pero es que hay otros que se te meten en la cabeza y es que pierdes salud con ella. O sea, es que si podéis, evitadla, porque es que vais a perder. Es que vais a perder salud porque se va a meter en la cabeza y no la vais a poder olvidar nunca más. Sí, es que lo que digo, que es que mencionarla y te aparece ahí y ya no se te va de la cabeza, ¿no? Pero bueno, que resulta curioso como ni siquiera ellos esperaban el pelotazo que pegó este juego y de hecho nos acabó saliendo, aparte de los remakes, de los cuales ya hablaré más adelante, nos salió esta edición, es Resident Evil Deadly Silence, que apareció para Nintendo DS. Y bueno, traía varias mejoras. La primera de todas era la pantalla doble, con lo cual el mapa lo teníamos arriba siempre. Ya era eso que nos ahorrábamos. Luego aparte, a nivel jugable, pues incluía el giro automático que apareció en Resident Evil 3, ya hablaremos de él. Y por ejemplo el cuchillo era accesible apretando un botón, no hace falta que lo equipásemos o llevarlo en el inventario porque ya estaba ahí. Luego además teníamos aparte el modo normal, que era el Director's Cut, normal y corriente, incluso con la censura. También estaba el modo resurrección, que incluía partes a lo mejor en las que teníamos que ir con el cuchillo cargándonos en primera persona a los enemigos. También había más enemigos, por cierto, y además incluía puzzles exclusivos de esta versión para Nintendo DS. Incluso había uno que teníamos que soplar. Sí, tal cual, soplar. Pero bueno, luego aparte también había un modo en el cual íbamos en primera persona con el cuchillo, ya en plan recorriendo zonas concretas. Y luego aparte un modo multijugador, un poquito raro, porque veíamos solamente nuestro personaje y el otro, y era un puntito que daba vueltas, que era el otro jugador. Pero bueno, sin entrar más en detalles en esto, como digo, se retrasó, pero al final acabó llegando Resident Evil 2. Y diréis, ¿por qué se retrasó? Porque inicialmente el juego no iba a ser lo que nos llegó, no iba a ser así, sino que iba a cambiar la historia, iba a ser un poco diferente. Por ejemplo, ya no íbamos con Claire, sino que el personaje femenino era Elsa Walker, que de hecho era una universitaria que, huyendo de los zombies, pues que empotra la moto contra la comisaría. Leon sí que se mantenía igual, cambiaba personajes, había personajes secundarios que sí que eran distintos, incluso los ayudantes que tenemos en este juego no eran Ada y Sherry, eran otros. Sherry sí que aparecía, pero había otros ayudantes, ¿no? Pero como digo, Resident Evil 2 al final
llegó como llegó porque decidieron que la historia, digamos, era demasiado autoconclusiva y tenía muchas lagunas. Entonces dijeron, mira, vamos a ponerle un poquito más de detalles con el primero. De ahí Claire Redfield va a buscar a su hermano, que está desaparecido. Leon sigue siendo el policía novato que en su primer día de fiesta la tiene bien montada. Porque de hecho, situémonos, aquí estamos ya en septiembre, 29 de septiembre de 1998. La ciudad ya está infestada por los zombies, o sea, ya se ha esparcido el virus. Vemos el porqué, también se amplía el lore bastante en este juego. Ya vemos que los tentáculos de Umbrella van más allá de un laboratorio y de una gente que está un poco loca, sino vemos que va bastante más allá y que tiene bastante más poder del que parece inicialmente, ¿no? Y también se nos presentan nuevos villanos, William y Annette Birkin, que son los padres de Sherry, y el Virus G, que el Virus G es otra amenaza que nos va a dar más de un susto, ¿vale? Vamos, digamos, es el nuevo virus, por así decirlo. Pero bueno, el caso es que este juego, dentro de las muchas mejoras que traía respecto al 1, por ejemplo la banda sonora, lo audiovisual y tal, y en el lore que lo ampliaban más, no estaba tan parametrizado directamente como en el primero. O sea, así como en el primero, según lo que hiciéramos o el orden de explorar y tal, nos cambiaban cosas, en este también, ¿vale? Pero ya son cosas más concretas. ¿Ekendo? Sí, es decir, según cómo hiciéramos o si hacíamos cierta cosa, podía cambiarnos o podíamos ver un evento o no, o verlo de forma distinta. Pero en ese sentido poco más. Y diréis, ¿por qué mejora tanto si luego ahí me dices que patina, ¿no? O que el otro lo hacía mejor? Porque en este vemos que hay 2 CDs. Y diréis, ¿por qué hay 2 CDs? ¿Y qué tiene que ver esto, no? Todo lo que estamos hablando ahora. Pues básicamente porque cada CD es para una historia. Porque los personajes tienen historias paralelas. Ya no es Leon es el difícil, Claire es el fácil, habilidades nuevas y tal, que también, pero no. Es decir, sí que hay habilidades, por ejemplo, Claire va con la ganzúa, pero Leon tiene un mechero, y ambos son útiles en el juego, ¿no? Pero, por ejemplo, son historias entrecruzadas, realmente ahí está el cambio. Son 2 historias paralelas que se cruzan entre ellas. Pero es que luego, además, podíamos jugarlas en distinto orden. Es decir, tú puedes empezar la historia con Leon, el primer CD, bueno, escenario A, vamos a hablar bien, y acabarla con Claire, que era, si jugabas el escenario A con Leon, el B lo jugabas con Claire. Pero podéis hacerlo al revés, que de hecho lo canónico es justamente al revés. O sea, canónicamente es Claire la que hace el escenario A y Leon el que hace el escenario B. Pero la gente, ¿sabes? Pero bueno, es igual. Pero como digo, y esos cambios, es decir, según con quién empiezas y con quién acabas, ya te hace cambios en la historia. O sea, te cambia detallitos. Y luego aparte está el detalle tocho de saber quién persigue Mr. X, que es un armario empotrado, ¿vale? Que, bueno, intimida bastante. Pero lo que comentaba, aparte de eso, la banda sonora es incluso mejor que la del primero. O sea, la del primero da mucho más misterio, pero la del segundo tiene partes en las que va más allá incluso. Y tiene temas bastante memorables. Luego en la interacción de los personajes, por ejemplo, con Leon nos toparemos con Ada en más de una ocasión. Y ya esa parte ya es un cambio. Porque la parte de Ada, ¿vale? Podemos controlarla en un punto. Es lo mismo, pero digamos que cambian cositas. Incluso vemos zonas que con Claire no las vemos. Y viceversa, por ejemplo, con Claire nos acompaña Sherry. Y lo mismo, o sea, con Sherry, digamos, sí que hay partes que es común a la de Ada, con poquitos cambios, pero accedemos a zonas que con Leon no accedemos. Y aparte los cambios de que hace uno y que hace el otro, que eso también se invierte en algunos detalles en función de con quién empieza la historia. Es decir, como que se engloba un todo. Y para verlo entero hay que verlo todo, por así decirlo. Pero es que íbamos más allá. O sea, ya no solamente se expandía la historia a nivel de archivos, mejor explicado, la comisaría es más grande y tal, y no solamente es eso, sino que vamos
partes de Raccoon City al principio, muy poquito, pero vamos. Y luego vamos por los sótanos y las cloacas y laboratorios y... Bueno, se amplía bastante, ¿no? En ese sentido es un poquito como el primero. Pero en lo audiovisual, el tema del juego con las cámaras es incluso mejor que en el primero. O sea, cogen la misma técnica de decir, sí, escenario, o sea, te muestro el escenario desde un punto y a lo mejor te insinúo que puede haber algo o no, puedes oírlo o no. De hecho, en este juego también hay algún sustito de decir, abres una puerta y ¿sabes? Pero iba más allá, porque por ejemplo te podía enfocar a una parte concreta y en esa parte únicamente durante un momento, que no ocurría más en todo el juego, veíamos, por ejemplo, veíamos un evento, por ejemplo en el pasillo del Licker, justamente antes, en la comisaría, nos enfocan una ventana, antes de llegar al pasillo ese, una ventana en la cual vemos que hay una criatura que se mueve por la ventana. Y no la vemos más. Vemos esa criatura. Luego vas al pasillo y te enfocan directamente desde fuera. O sea, desde la ventana contigua te están viendo. O sea, te están enfocando. Ya te da la sensación de que alguien te está viendo desde fuera. Y eso es algo que si nos movemos o retrocedemos y volvemos a entrar, ya no lo vemos más. Es decir, nos volverá a poner, pero la cámara estándar para ese pasillo. Y luego avanzamos, vemos una esquinita, como en el primero, muy similar, ¿vale? Que veamos un pasillo, luego gira y no vemos lo que hay. En este caso hay otro pasillo, pero estamos oyendo algo. Estamos oyendo un goteo. Y tú ya sabes que ahí hay algo, pero no lo estás viendo. Y luego avanzas y la mítica presentación, que no os voy a decir, de un señor que nos van a dar ganas de correr y mucho. Sí. En ese sentido es magistral también este juego. Y como digo, no solamente hay, sino que hay muchos más casos como este, ¿no? Igual que en el primero también hay varios casos de estos. Pero como digo, luego también incluye cositas como los rankings y los modos extras. Es decir, según la puntuación que sacásemos al final en los dos escenarios, podíamos desbloquear el cuarto superviviente, que era un modo Hank, también conocido así, ¿no? Que básicamente tenemos la muestra del virus G y había que salir por patas de la ciudad como pudiéramos. Y luego, si hacíamos cierto requisito bastante más complicado, concretamente acabar con rango A 3 veces, los dos escenarios, desbloqueábamos a Tofu, que es Hank, el modo Hank, pero con un cuchillo. Es decir, ya, nivel pro superior. Pero bueno, ya dejando de hablar de este, que también te digo, podría estar un vídeo entero para este de aquí. Por cierto, hay una demo bastante chula que habla sobre los... Bueno, una demo no, eso es un mod realmente, ¿vale? Está hecho por fans, que habla sobre lo que ocurre cuando explota la pandemia ahí, ¿no? Pero bueno, está por ahí si la queréis ver, se llama Before Crisis, creo, si no recuerdo mal. Pero bueno, el caso es que después nos llegó este de aquí, Resident Evil 3, también conocido como Nemesis, que es este señor, la apoteosis de los clásicos. Bueno, de hecho hay gente que considera el 2 mejor, gente que considera el 3 mejor. Yo no me decido. Papá y mamá, ¿sabéis? No, aún, mira que los he jugado, pero no lo tengo claro todavía. ¿Cuál me gusta más? Pero bueno, antes de entrar en detalles, he dicho que este es el 3, pero no iba a serlo realmente. Mira, seguimos con la polémica. Un Resident Evil con polémica, qué raro, ¿no? Este no iba a ser el siguiente juego canónico principal dentro de la saga, sino que iba a ser otro. Pero, puesto que este tenía una narrativa que estaba más vinculada al Resident Evil 2, porque este transcurre en Raccoon City, y vemos la comisaría y toda la historia, y vemos de vuelta a Jill. Ya vamos al primero y tal, volvemos a jugar con Jill, volvemos a ver a Jill, que, centrándonos en la historia un poquito, transcurre el 28 de septiembre, un día antes de Resident Evil 2. La ciudad ya está infestada con los zombies. De hecho, miento. Bueno, no miento, lo he hecho aposta. Empieza el 28 de septiembre, pero acaba un día después. O sea, jugamos antes y después del 2. Es otro detalle por lo cual decidieron
incluirlo como el canónico, es decir, pasas entre medio. De hecho, vamos a la comisaría en este juego. También, o sea, son varios nexos con el 2. Y como digo, volvemos a controlar a Jill en este juego, Jill Valentine, pero ya es una Jill. A ver, la primera también, o sea, en el juego original también es Jill, o sea, no hay más que decir, pero se le nota que estaba sorprendida, que el temor, el decir, están matando a mis compañeros y no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, de hecho ya están muertos la mayoría cuando te los encuentras. El horror, ¿no? En cambio aquí vemos a una Jill que está hasta, digamos, hasta los ovarios ya, es decir, porque Jill, junto con Brad, es la única superviviente de estas que se queda en Raccoon City para intentar demostrar que Umbrella está detrás de todo esto y convencer a la policía para que evacúe la ciudad. Evidentemente no lo consigue y al final decide pues, que no le queda otra que huir. Por otro lado, Umbrella envía a un equipo de mercenarios para evacuar o rescatar a los civiles, ya sabemos lo que eso significa realmente, ¿no? Pero entre ellos está Carlos Oliveira, que es el otro personaje controlable de este juego, que, a decir verdad, a diferencia de los otros, no elegimos el personaje. Realmente empezamos con Jill y en momentos puntuales, al igual que pasaba en el 2 con Ada o con Sherry, vamos con Carlos. Pero dentro de las muchas mejoras que tenía este juego, aparte en lo técnico era más o menos como el 2, ¿no? Quizá un poquito mejor. Pero, bueno, de hecho este salió justamente un año después, no recuerdo mal, incluso antes, no estoy seguro ahora. Pero como digo, incluyó muchas mejoras en lo jugable, no tanto lo audiovisual, que se mantenía en esa temática, ¿no? Con esas técnicas de mostrarte lo que te quieren mostrar y darte sustos y tal, sino que se incluían, por ejemplo, la parametrización de este juego es espectacular. Porque dependiendo a lo mejor del orden en cual visitabas algunos sitios, podías ver unos eventos u otros, que de otra forma no los verías, porque te ocurren en otro lugar. O incluso la toma de decisiones, que en estos juegos realmente sí cambian la toma de decisiones, en lo cual había ciertos momentos en los cuales te aparecían varias opciones y tienes que elegir cuál eliges. Y esa respuesta ya te condiciona, porque te condiciona o, por ejemplo, si es la típica opción de te enfrentas a Némesis o huyes, o te escondes, o lo que sea. Claro, ya tienes que actuar con las consecuencias de eso, que eso incluso te podría llevar a descubrir un camino alternativo que de otra forma no verías. Incluso te puede llegar a cambiar el final del juego, que este juego tenía varios finales. Eran casi iguales, cambiaban 4 cositas, ¿no? Pero en su mayoría te lo podían llegar a cambiar bastante. Incluso el recorrido, como digo. Estoy un poquito constipado. Pero, como digo, también incluía otras mejoras, aparte de la toma de decisiones, la parametrización que estaba llevada más allá en este juego, ¿no? Sino que también estaba un poquito más orientado a la acción. Ya de hecho, que nos persiguiese Némesis implicaba tener más acciones para hacer, no solamente caminar y disparar, porque Némesis no es como Mr. X. Némesis es un tío bastante potente que nos puede disparar, es como una especie de Tyrant, bueno, de hecho es un modelo de Tyrant realmente, pero es más inteligente, es más efectivo. Y de hecho, aparte de él, también había más zombies, es decir, nos pueden venir en cantidades mayores de zombies, incluso en oleadas de hasta 5 y 10 zombies de la vez. Entonces, allí ya la prepararon un poquito más. Ya tenemos, por ejemplo, la posibilidad de crear municiones para las armas. También tenemos el giro automático, que como comentaba antes, se incluyó en Deadly Silence. El giro automático que nos permitía dar la vuelta pulsando un par de botones y damos una vuelta a 180 grados y podíamos correr o huir o tomar distancias. Luego también estaba el apunte automático, que eso nos lo quitaron en las ediciones anteriores. Los japoneses lo tenían. En Director's Cut creo que también estaba. Pero aquí nos venía de serie el apunte automático. Incluso había barriles explosivos que podíamos usar estratégicamente, ¿no? Entonces, como que iba más allá en ese sentido.
Y sobre todo Jill. Es que es Jill. O sea, no hay más Jill Valentine. Pero como decía, hubo otro juego que iba a ser el siguiente juego dentro de la saga principal, que al final no lo fue, que fue este. Bueno, este no, era en la versión de Dreamcast, que es Resident Evil Code Verónica. Y diréis, ¿y por qué lo pones si no es de la saga principal? Porque se lo merece. Así tal cual, porque se lo merece. No solo porque iba a serlo, sino porque jugablemente es increíble. O sea, y la historia que tiene también, o sea, nos amplía muchísimo la historia. Sin ir más lejos, vemos lo que ocurre con Wesker. Vemos también la reconciliación, bueno, el reencuentro entre Claire Redfield y su hermano Chris. Vemos también, bueno, o por lo menos nos hablan de personajes importantes dentro de Umbrella. Como por ejemplo Alfred y Alexia Ashford, que son los descendientes de Alexander Ashford, que es uno de los grandes nombres dentro de Umbrella, sin ir más lejos. Estaba Spencer, estaba Alexander Ashford y había otro más, que ya os diré cuál es. Pero como digo, centrándonos en este de aquí, en este juego, aquí ya no teníamos la cámara estática como tal. Uy, que se pone demasiado oscuro esto. Ya no teníamos la cámara estática como tal, sino que si bien seguíamos teniendo los escenarios, bueno, en este caso eran 3D los escenarios, pero la cámara era fija, estaba en un punto, enfocando en un punto, y se movía y rotaba en función de la necesidad cuando nos movíamos. O sea, ya no era un plano fijo, sino que nos podía llegar a seguir o moverse un poquito. Eso sí, también mantenía los cambios de plano, ¿eh? O sea, no era típica cámara de acción, sino que era una cámara mantenida su raga al horror igual, pero que se podía mover un poquito. Luego aparte, otro personaje que no comentaba, aparecía Steve, que es un personaje, bueno, en este juego es importante. Es un personaje que ayuda a Claire bastante y es un personaje que es jugable. O sea, en este juego podemos controlar, bueno, controlamos de hecho a Claire principalmente, a Steve en momentos puntuales y a Chris también en algún momento. Pues os digo, tiene esa importancia, ¿no? Y bueno, de hecho en la historia de este nos sitúa en la isla prisión Rockford, después de que hagan prisionera a Claire mientras está buscando a su hermano, pues la capturan y bueno, al final se acaba liando y al final la dejan escapar porque ya dices, ¿para qué, no? Y poco a poco, como ya digo, se va liando más y descubres un poco el pitote, descubres, como digo, a Alfred, perdón, que es el hijo, y Alexia, pero en el caso de Alfred es un personaje y dices, que joder, que es tremendo el personaje ese, o sea, está muy, muy curado ese personaje, ya veréis por qué, no lo quiero spoilear, ¿vale? Pero bueno, ya digo, ahora sobre todo a nivel histórico es muy importante este juego. Aparte de lo jugable, que es muy bueno también. Es un gran infravalorado de la saga este de aquí. Code Verónica. Por cierto, Code Verónica, claro. El virus Verónica, que no lo he comentado. Que se crea en este caso a través de la mezcla del virus progenitor. Bueno, aquí empiezan a hablar también del virus progenitor. ¿Vale? Que digamos es del que surge el virus. Virus T, virus G y el Code Verónica parten de ahí. En el caso del virus Code Verónica, el virus T Verónica, es mezclando ciertas plantas con ADN de hormiga reina y con el virus progenitor. Entonces ahí pues consiguieron hacer lo que es el virus T Verónica. Y eran, bueno, cosas que se revelan en este juego, ¿no? Pero bueno, tiempo después, bueno, creo que fue al año siguiente, si no recuerdo mal. Concretamente, a fecha de hoy también, pero en este caso en el 2002, tenemos un doble cumpleaños, que no lo he comentado expresamente, doble cumpleaños de este, bueno, como digo ¿no? Esta es la versión de Wii, pero apareció para GameCube, salió el remake de Resident Evil,
que es posiblemente el mejor remake que se ha hecho. O de los mejores, tranquilamente, así lo digo. Y diréis, ¿por qué? Porque mejora el primero en todo. Mejora el primero en todo. Así, tal cual, ya está, se acabó. No, no, en serio. Los escenarios vuelven a ser pre-renderizados otra vez, pero con un detalle y una calidad espectaculares. Pero espectaculares. Tienen juegos de iluminación ahora, luces dinámicas, luces estáticas, juegos de sombras, rayos por la ventana. Ya es mucho más inmersivo. La banda sonora también está rehecha, la original, ¿vale? La original, no la otra, sino la original. Aunque hay partes que no se oye, pero nos dejan el sonido de fondo, con lo cual es incluso más inmersivo que de otro modo. Nos cambian la mansión un poquito, cambian algunas salas, las cambian de orden, quitan otras, pero básicamente es para darle más sentido a la mansión, que ya tiene nombres, la mansión Spencer. Os dije que había un señor Spencer que era importante, ya sabéis por qué. Realmente era el propietario de Umbrella. En la época en la que se descubre el virus progenitor y todo el tinglado, era el propietario y creo, bueno, de hecho sigue siendo el propietario a estas alturas. Pero como digo, la historia está mejor contada en este juego. Lo único malo, que ya no tenemos la secuencia de actores reales, sino que nos cambian una intro completamente nueva, hecha, bueno, meramente en 3D, un poquito más ampliada, ¿vale? Con más detalles. Pero bueno, también como digo, nos amplían la mansión, nos amplían la historia y nos dan más enemigos también. Aparte, por si no teníamos bastantes, que me atranco ya, nos aparecen zonas nuevas, por ejemplo, y más enemigos nuevos, como digo. Sin ir más lejos, nos hablan de George Trevor, que es el arquitecto que hizo la mansión, que de hecho murió atrapado en sus propias trampas. Fíjate tú qué cosa, ¿no? Por listo. Se nos presentan también los Crimson Head, que ya veremos, no recuerdo si lo explican en este juego o más adelante. Es el eslabón perdido, digamos, entre el zombie y el Licker. Porque básicamente el virus T, o el zombie infectado por el virus T, cuando muere, si no lo decapitas o lo quemas para que no se regenere, crea o puede crear una reacción de regeneración y evolución, por así llamarlo, ¿no? Y consiste en que se hacen más fuertes, más agresivos y más rápidos. Y son, como digo, los Crimson Head, más que nada porque la cabeza es roja y le aparecen garras y es un paso intermedio entre el zombie y el Licker. Y por supuesto, si nos ponen enemigos, bueno, también está Lisa Trevor, que es el señor inmortal, una señora inmortal de turno en este caso, que nos aparece en cierto punto, ¿no? Y como digo, si nos meten todo eso, más allá de la parametrización que teníamos de antes, como digo, todo eso sigue estando, ¿vale? Todo eso que hacía grande el primero sigue estando en este. Pues tenía que meternos mejoras, porque si nos meten todo aquello pero estamos igual, pues no, ¿no? Entonces mantenemos el giro automático del 3, nos dan armas secundarias para poder defendernos, granadas explosivas, granadas normales, el cuchillo, que podíamos usarlos para atacar o para defendernos, como digo, y nos evitaba un mordisco, básicamente. Ya digo, es un juegazo. Es, ya digo, de los mejores Resident Evil que hay, si no el mejor, es ese. Meses después nos llegó este, Resident Evil 0. Como digo, llegó para GameCube, este es el de Wii. Por cierto, estos dos, tanto el remake del 1 como el del 2, eran exclusivos de Nintendo, los grandes exclusivos de Nintendo, ¿vale? Que luego después salieron remakes o post HD, que eso ya, bueno, los que conoceréis ahora, más recientes, que son, pues eso sí que ya son multiplataformas. Pero bueno, centrándonos en estos, Resident Evil 0 nos sitúa momentos antes de Resident Evil 1, es decir, aquí vemos al equipo Bravo y vemos lo que le ocurre, por lo menos aparte del equipo, en el que, por ejemplo, ya digo, controlamos a Rebecca directamente en un principio
y se dividen, ¿vale? Unos van a la mansión y otros, pues, por ejemplo, como Rebeca, que va a investigar los alrededores, a explorar y se encuentra con un tren. Que el tren que previamente ha sido atacado e infectado por... Bueno, está infectado de zombies. ¿Por quién? Por un señor llamado James Marcus, que sin ir más lejos es el tercer gran nombre detrás de Umbrella. Estaban Oswald Spencer, estaban Alexander y estaba James Marcus. Y básicamente esparce el virus en el tren. Entonces se convierten todos zombies, pero en ese tren hay otro personaje que es Billy Cohen, que bueno, es un preso que van a ejecutar, pero evidentemente se escapa, aunque yo creo que, visto lo visto, igual hubiese preferido el camino rápido, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, Billy es el típico tipo duro, pero que parece una cosa, pero realmente es otra. De hecho, sin ir más lejos, en el tatuaje que tiene en el brazo se puede leer perfectamente Mother Love, ¿no? Esas cositas que tiene. Pero digo, sin desviarme mucho del tema, la historia nos centra inicialmente en el tren con Rebeca y con Billy, que ya no, digamos, podemos elegirlos como nosotros, sino que, de hecho, vamos con los dos a la vez en este. Controlamos a los dos y a los dos a la vez. Podemos alternar entre ellos y cada uno tiene sus cualidades. Por ejemplo, Billy es más grande y es más fuerte y puede llevar armas más pesadas y más resistente. En cambio, Rebeca es más chiquitita, pero por su parte puede crear medicamentos y productos químicos. Entonces volvemos al juego de habilidades entre los personajes, otra vez. Bueno, de hecho no hemos dejado de tenerlos, ¿no? Pero, además, en este juego se nos van los baúles. Es el primero y único juego dentro de la subsaga, bueno, subsaga, por así llamarlo, de los primeros, en los que no hay baúles. Sino que los ítems tenemos el inventario reducido, igualmente, pero los dejamos en el suelo y estarán ahí para recogerlos, con lo cual hay que gestionar eso también. Ya es un paso más complicado que de eso. De hecho, esto es otra cosa que heredan de Sweet Home, el hecho de que el inventario es reducido pero sin baúles donde dejar cosas. Y bueno, aparte del tren, en la historia, luego vamos al centro de formación de Umbrella, un abandonado que se utilizaba en su época para preparar a los científicos y hacer, bueno, prototipos y tal, y las prácticas con los virus y tal, ¿no? O sea, ya vemos que Umbrella incluso va más allá, ya no solamente es una empresa, sino que ya tiene un complejo entero de formación para los estudiantes, para los empleados, más allá de los laboratorios que tiene repartidos por toda la ciudad. Pero bueno, como digo, bueno, sí, no lo he comentado, Resident Evil 0 mantiene la jugabilidad del remake del primero, escenarios pre-renderizados, que se pueden mover un poquito, etcétera. Y con esto cerramos la parte del survival horror como tal, como lo llevábamos conociendo, con cámaras estáticas, control tipo tanque, que aunque lo consideren desfasado, realmente no lo es tanto. O sea, es que de hecho hay juegos que lo mantienen todavía. Sin ir más lejos, bueno, recientemente a partir de algún indie que apareció hace poco, ¿no? Pero Silent Hill utilizaba y utiliza esta técnica, no solamente con la cámara que se mueve detrás, sino que en algunas zonas tenemos una cámara estática, sobre todo los modernos, que rota con nosotros un poquito. Sin ir más lejos, Silent Hill Downpour lo tiene. Es decir, que es una técnica que se sigue manteniendo. Quizá ya no con el control en plan tipo tanque, sino un poquito más modernizado, pero es una técnica que sigue vigente hoy en día. Pero como digo, llegó el día en que decidieron darle un giro a la historia y nos llegó Resident Evil 4, que posiblemente este sea, no es el juego más porteado porque está Doom pues delante de él, ¿no? Pero es uno de los que más, sin duda.
Eh, bueno, de hecho, sí, este salió en GameCube, este es el de Wii, salió en Play 2 también. Y bueno, de hecho salió en todas partes. En este caso, el juego se centraba más en la acción. Era terror también, pero ya no estaba tan centrado en cámaras estáticas y en zombies concretos, bueno, zombies concretos no zombies, o enemigos y tal, sino que ya teníamos enemigos más inteligentes y venían en oleadas. De hecho, en este juego el entorno es todo en 3D y la cámara está detrás del personaje, está detrás de Leon en este caso. Y para apuntar se acerca por encima del hombro, que os suena de algo, ¿no? Pues sí, como digo, se pone encima del hombro para apuntar, cámara trasera. Y bueno, en este caso la historia, como comentaba, controlamos a Leon, que trabaja para el presidente, en este caso ya. Y resulta que viaja a España porque han secuestrado a Ashley, la hija del presidente. Y entonces va a misión de rescate. Pero se topa con un pueblo por el norte de España que, tirando de investigaciones con amigos y tal, esto es un modo como curiosidad, creo que pinta por Galicia, pero no lo dicen en ningún lado, simplemente conjeturas mías y de colegas y que estamos un poco para allá. Pero se encuentra, como digo, con un pueblo que está estancado en el siglo pasado, no, sino que en algunas cosas en el anterior. Ya empezamos bien. Sí, básicamente son aldeanos campesinos que van literalmente con antorchas, machetes y hoces bueno, y tridentes para la paja y todo eso. Curiosamente, el juego se sitúa en 2004, pero la moneda del juego son las pesetas. ¿Vale? Nos introducen al buhonero, que es un comerciante con las pesetas. Y como digo, estaba bastante más orientado a la acción que al terror y al... Bueno, a los puzzles sí, ¿ves? Este todavía mantenía puzzles. Y puzzles bastante chulos, por cierto. Pero como ya digo, la historia era... Bueno, empezaba siendo una misión de rescate que se acaba desmadrando. Por otro lado, vemos también, o ampliamos, la historia de Ada, porque nos topamos con Ada otra vez, más adelante, y podemos empezar a vislumbrar un poquito detrás de por dónde va, o por lo menos más de lo que ya vimos en el 2. Y bueno, vemos también personajes como Luis Sera y enemigos tan enigmáticos como un noble de 20 años con cara de viejo que se llama Ramón Salazar. Sí, lo he dicho con ese acento a propósito, porque los españoles de este juego hablan mexicano. Sí, tal cual. Bueno, creo que era mexicano, no de por ahí. Sí, perdón si me he equivocado a los mexicanos que me estén viendo. Pero quiero recordar que era ese el acento. Eh, es que me da la risa. Y bueno, también teníamos cosas como impedir, dentro de la jugabilidad, que a Ashley le pasase algo. Ashley tenía que sobrevivir y había partes que literalmente teníamos que llevarla con nosotros mientras venían enemigos. Y de hecho, yo creo que en esas partes es en las que Leon acabó soñando con Ashley, pero no para bien precisamente. Bueno, esto es un mod, ¿vale? No iban por ahí los tiros, esto no aparece en el juego, sino que me hizo gracia, ¿no? Pero bueno, ya entrando en detalle, en este juego no hay zombies realmente, sino que vemos una historia relacionada con una secta, que son los Iluminados, que han descubierto unos parásitos, que son las plagas, que se introducen en el huésped y, digamos, neutralizan la voluntad para ser controlados por, digamos, otro parásito o una plaga superior dominante, ¿no? Que es, en ese sentido, digamos que hay unos elegidos que son los que controlan al resto del rebaño, ¿no? Que de hecho en este juego literalmente se llaman ganados, los aldeanos. Pero bueno, más allá de eso, después se nos desvela, cuando acabamos el juego, el modo Separate Ways, que jugamos
partes de la historia, pero desde el punto de vista de Ada. Y luego también se nos desbloquea el modo Assignment Ada, que básicamente tenemos que robar o obtener muestras de las plagas y escapar de la zona, ¿no? Y luego aparte el modo mercenarios, que bueno, ya se incluían 3, no lo he comentado, pero bueno, este era un poquito mejor. Era más en plan time attack y a ver hasta cuánto durábamos matando todo lo que nos topáramos por delante. Luego después nos llegó este de aquí, Resident Evil 5. Bueno, este es el 5, es la versión Gold, es la versión, digamos, mejorada. Pero bueno, este juego básicamente controlamos a Chris, a un Chris inflado a asteroides, a gimnasios. Pero a Chris Redfield al final volvemos a controlarlo y en este caso transcurre en África. Porque, por un lado, va a investigar unos casos con unos parásitos y tal, con un pueblo, similar a lo que ocurría en el 4, ¿vale? Pero por otro lado, investiga el paradero de Jill que desaparece en esta aventura, ¿no? Pero bueno, de hecho hubo bastante controversia porque como he dicho transcurre en África y está el tema de los parásitos. O sea, volvemos al tema de las plagas, pero en este caso son unas plagas mejoradas. Y bueno, hubo un poco de polémica porque bueno, la gente pues, le acusaron de racismo al juego y tal, por lo que sea, pero con el 4 no pasó nada, ¿verdad? Bueno, ya fuera coñas. Este juego fue muchísimo más orientado a la acción. De hecho, se reducen los puzzles hasta ser algo anecdótico, literalmente. Pero a nivel histórico es muy revelador. O sea, a nivel de historia, si bien no es la gran historia, ¿vale? Pero es muy revelador. Porque, como digo, primero descubrimos qué pasa con Jill, que desaparece. Cerramos el ciclo de Wesker en este juego. Y además se nos muestra otro personaje que es Sheva Alomar, que ya introducimos el detalle jugable nuevo en este juego, que es el acompañante. En este juego todo el tiempo nos acompaña un segundo personaje, que puede controlarlo un segundo jugador o la IA. Y en este caso es Sheva, que es otro miembro de la BSAA, no lo he comentado, pero en esta época Umbrella ya no existe. Y los Stars tampoco. De hecho, Chris y Jill fundan la BSAA, que es una organización que ya directamente está destinada a combatir las bioarmas. No solamente Umbrella, sino todo lo que surja. Descubrimos que hay otra compañía detrás de todo esto, que se apoderan de las plagas y bueno, trabajan con ello, ¿vale? Trabajan con ello y las evolucionan y tal, que es Tracer, que ya veremos, bueno, ya se verá quién es en este juego. Luego, tras finalizar la historia de este juego, desbloqueamos cosas nuevas, evidentemente, el modo mercenarios, que para mí es el mejor de los... Eso sí que es verdad, ¿ves? Dentro de este juego, el modo mercenarios es, digamos, el mejor que tiene, quizás porque es el más amplio y el más fluido, por así decirlo. Y porque puedes ir con Jill también, ¿no? Pero bueno, sí, de hecho, ya veis que hay una versión Gold, que es la que tengo yo. ¿Por qué? Porque a raíz de, bueno, tuvo éxito el Resident Evil 5, a pesar de ser más acción que terror en este sentido. Porque es que ya te digo, tanto en el 4 como en el 5, pero sobre todo en el 5, literalmente los enemigos daban munición. O sea, te lo cargabas, ¡pum!, cargador. Pero Capcom decidió sacar esta versión y DLCs por separado, que incluía 2 capítulos nuevos de la historia. Uno en el que se mostraba lo que ocurría con Jill. O sea, volvían, de hecho, vuelven a la mansión de Spencer y dicen, pero la mansión de Spencer no había, es otra. ¿Vale? Es la mansión Spencer original. Que se descubre que la mansión Spencer de Arklay City es una que se hizo a posterior, copiando esta. Entonces van a la original, vemos a Spencer, vemos a Jill, vemos a Chris, vemos lo que les pasa y bueno, jugamos esa parte, ¿no?
Y luego por otro lado tenemos otro capítulo, que es un capítulo en el cual Jill y Josh, que es el acompañante que le toca en ese turno, en ese momento, pues tienen que escapar. Pero bueno, sigue siendo muy buen juego, ¿eh? Y por cierto, ninguna roca salió mal herida en el rodaje de este juego. Luego después, para cerrar la trilogía de acción, llegó Resident Evil 6. Que este evidentemente, como no podía ser menos, no se libra. O sea, es que yo creo que no hay ningún juego de Resident Evil, de los principales al menos, que no haya tenido polémica por algún lado. O por lo menos alguna cierta controversia o algunas cositas. Es que de hecho este juego sigue estando muy enfocado a la acción, pero tenemos 4 campañas. Ah, por cierto, no lo he comentado. En estos juegos de la trilogía de acción ya no tenemos el guardado que teníamos antes de maquinita de escribir y la cinta de tinta, que eso ya nos implicaba ciertas gestiones, ¿no? Sino que hay guardado automático, porque ya son juegos por capítulos y podemos guardar entre capítulos. Aunque en el 4 teníamos la opción de guardar en máquinas de escribir también, ¿no? Pero en este ya ni eso. En este y en el 5 simplemente guardabas al final de cada capítulo, y en este además teníamos 4 campañas distintas, 4 historias entrelazadas entre sí. Bueno, de hecho eran 3, luego se desbloqueaba la cuarta, pero al final dijeron que nos las ponían todas de golpe, porque total tampoco era tan... Bueno, no era importante, es el desenlace realmente. O sea, el verdadero final lo veías en la cuarta historia, pero podías jugarlas en el orden que tú quieras. Y bueno, sin ir más lejos, la primera nos sitúa con Leon y con Hannigan, que es quien ayuda a Leon a través de telefonillo, de codec, en plan Metal Gear ya. Es la que ayuda a Leon en el Resident Evil 4. Aquí acompaña a Leon en la misión, por así decirlo. Y es la que quizás nos acerca más a los Resident Evil antiguos. Es decir, volvemos a ver a los zombies, aunque son más evolucionados, ¿vale? Son más inteligentes, pero son zombies al final. Y volvemos un poquito a esa atmósfera de terror que tenían los anteriores y que se pierde un poco, sobre todo en el 5. Cambiaban un poquito el sistema de curas, pero más o menos era igual que en estos. De hecho, en estos de más acción ya la interfaz la veíamos en todo momento. No hacía falta abrir el menú para ver la vida y tal, sino que ya éramos conscientes tanto de la vida como de la munición. Porque ya digo, ya estaba más enfocados a la acción que al terror, a tener esa tensión. La tensión era otra, la tensión era las oleadas de enemigos que te venían en cada momento. Y en esa historia de Leon es un poquito híbrida. Tenemos esa parte de sí, eran oleadas de enemigos y tal, pero es más oscura. Tenemos zombies otra vez. Es más terror en ese sentido. Es más un terror del tipo Dawn of the Dead, para que me entendáis. Luego teníamos la campaña de Chris, que íbamos con Chris y con Pierce Nevans, que Pierce, dices, ¿quién es este tío? Es un personaje que hasta ahora solamente había aparecido en los mangas, sí. En el manga de Resident Evil, el protagonista era Pierce. Entonces vamos con ellos dos y esta viene a ser un Resident Evil 5. Bueno, no recuerdo si era con plagas esta, pero... que por cierto, se nos plantea un nuevo virus en este juego, ya es el virus C. Por eso lo vamos descubriendo a lo largo de las campañas. Hay un nuevo virus, el virus C y tal. Volvíamos a las oleadas de enemigos, aún mayores. Esta es prácticamente un Call of Duty con bioarmas. Porque básicamente es eso, es como en el 5, es oleadas, disparar, moverte. Es pura acción, básicamente. De hecho, para mí y bastante gente es la más floja, es la de estos dos. También es la que aporta un poquito menos, si no fuera porque está conectada con otras. Luego también tenemos la historia de Jack Müller y Sherry Birkin. Ojo el detalle, que de hecho Jack es el hijo de Albert Wesker y Sherry ya sabemos quién es,
Y de hecho tiene ese encanto, tiene ese detalle de que juegan con el hecho de la relación que se forja entre ellos dos, porque ambos son hijos de grandes villanos de Umbrella. Bueno, que pertenecen a Umbrella, o pertenecieron. A Wesker se la pela, ¿no? Pero pertenecieron a Umbrella al final. Y son hijos bueno, no quiero spoilear, son hijos de ellos. Y luego aparte se nos presenta un típico enemigo con el cual nos enfrentamos más de una vez. Y luego la cuarta campaña, la cuarta historia, es la de Ada, porque la dejan para el final. Y básicamente es porque todas, he dicho que estaban relacionadas, y están relacionadas porque giran en torno, en mayor o menor medida, a Ada. Entonces la cuarta es la suya, que como comentaba antes, al principio esta estaba bloqueada y tienes que jugar las 3 para desbloquearla y ver el verdadero final. Pero eso sacaron un parche más adelante que ya, todas desbloqueadas de serie. Y bueno, la de Ada es más estilo Ada. No vas con acompañante y está más orientada al sigilo también. Es la gran diferencia. Como veis, todas tienen su diferencia entre ellas, ¿no? Cada una es un estilo distinto, manteniendo siempre la mecánica principal de la acción y bueno, todo en ese sentido. Simplemente cambian detallitos dentro de cómo se juega. Y bueno, hasta aquí la trilogía de la acción. Survival horror con acción. Y bueno, luego pues después salió Resident Evil 7, que era una vuelta a los inicios, pero no literal, que fue un poco el juego que hubo de palabras ahí, porque la gente dijo, oh, vuelvo al inicio. Se esperaban una cosa y se toparon con otra y ya la hemos liado otra vez. Pero no, en este caso con vueltas a los inicios se referían a que volvían a una mansión, bueno, en este caso es una casa. Bueno, de hecho, a ver, no quiero engañaros, este aún lo tengo pendiente, ¿vale? No puedo hablar mucho de este, pero, bueno, de hecho lo tengo, pero lo tengo en digital solamente, de momento. Pero ya digo, este año tengo previstos en modo de la celebración jugarlos todos y este va a caer, realmente. O sea, este lo voy a jugar este año igualmente. Pero a ver, lo poco que sé es eso, que está en una casa, en una familia, que son los Baker, es en primera persona, que por eso decían que volvían a las raíces, porque volvían al terror en estado puro. Y volvían bueno, gestión de inventario un poquito, mínimamente también, ¿no? Y sobre todo al terror y en la primera persona, porque como comentaba al principio del vídeo, Resident Evil, la idea era que fuese en primera persona. Entonces, como ahora la tecnología pues lo permite, y a raíz de juegos como Alien Isolation y Amnesia y todo eso, que han gustado bastante, pues se decidieron hacerlo así. Y hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Yo ya lo veré, pero me tiene muy buena pinta. Realmente no os quiero engañar. También el protagonista es otro, ya salimos de los protagonistas conocidos, en lo que es Ethan en este caso. Y bueno, por lo que sé, viene a ser un poquito entre La Matanza de Texas con Resident Evil mezclado, y es una mezcla bastante potente. Pero bueno, como digo, no puedo hablar mucho más de este porque tampoco conozco más. Y hace poquito, concretamente, un par de años ya, bueno, no tan poquito, salió ese de ahí, Resident Evil 2 Remake, que, oh, madre mía, que voy a contar de este ya, ¿no? Este sí, por desgracia lo tengo solamente en digital, lo tengo para PC, de momento, pues ya digo, cuando pueda y lo encuentre bien de precio, cae también. No tengo Play 4, no, de momento, ya caerá con la 5. Por eso digo, no me corre prisa porque lo tengo en PC y lo he jugado y es un maldito juegazo. Más que nada porque vuelve a... Bueno, no repite la fórmula del primer remake, sino que lo reinventa Resident Evil 2 directamente. Manteniendo lo que lo hacía bueno, bueno, casi todo lo que lo hacía bueno. Hay cambios muy importantes, sobre todo a nivel del escenario. A nivel jugable la cámara es trasera otra vez y se acerca para apuntar, pero mantiene
que ese es el gran éxito de este juego. Mantiene una atmósfera de terror y una inmersión que es acojonante. O sea, este juego lo juegas a oscuras y es tremendo. Y con cascos es brutal. O sea, es brutal la sensación de este juego. En ese sentido, en la inmersión que te da. La pega es que para conseguir esa inmersión han sacrificado un poquito de la banda sonora. Es decir, sigue estando la banda sonora del original. Bueno, la han rehecho, pero ya pasa como un segundo plano. O sea, ya la pasas como un casi sonido de fondo y a veces ni se oye. Pero ya digo, es para lograr una inmersión que es acojonante. También otra diferencia respecto al original es que las historias siguen siendo paralelas, siguen cruzándose entre ellas, pero ya no hay tantos detalles, digamos, comunes. Es decir, ya el hecho de jugar el escenario A y el escenario B no te cambia tanto como en el original. De hecho, hay partes exclusivas de una historia que solo las juegas con Leon, ya sea el escenario A o el escenario B, y partes que solamente las juegas con Claire, ya sea el escenario A o el escenario B. Y eso implica incluso peleas con bosses, o sea, peleas con jefes que son exclusivos de ellos. Pero por otro lado, con eso hacen que Mr. X les persiga siempre. O sea, Mr. X ahora te va a perseguir siempre, tanto si es el escenario A como si es el escenario B, lo cual le da un poquito más de coherencia a esa historia. También han rediseñado la comisaría enterita, le han dado mucho más sentido. De hecho, ahora hay váter, que en el 2 no hay. Tienes una comisaría de 3 pisos y no hay ni un puñetero váter en la comisaría. En este caso sí que hay, ¿vale? Pensaron en eso. Y la ambientación está muy, muy lograda. Tanto en eso como en otras zonas que ya, es verdad que, bueno, ya veréis que se amplían si no lo habéis jugado. Y otras que se van. Es lo malo, quizás otra de las pegas que tiene este juego, ¿no? También cambian hechos de la historia. Por ejemplo, el detalle con Kendo es distinto. Quizás en este tiene más sentido. Pero por otro lado pierdes cierto encanto que tenía antes. La parametrización que tenía en el 2, este no sé hasta qué punto está. Es decir, sé que hay partes que sí, a lo mejor, pero quizás no está tan definido como en el original. Y quizá por eso hay gente, yo no lo tengo claro todavía, por eso hay gente que considera que el original es incluso, o sigue siendo mejor que el 2 en ese sentido, sobre todo los más puristas lo dicen, ¿no? Pero es que yo creo que es que no merece la pena ni compararlos, porque son tan distintos y tan grandes los dos, que es como, yo cogería este y el remake del 3 por un lado, y los originales, y el remake del 1 por otro. Y el 0. O si queréis dejar los originales y los remakes del 0 y... O sea, el remake del 1 y el 0, también por separado. Porque es que digo, son muy distintos y son todos muy grandes. Y este, como digo, mejora unas cosas a unos niveles espectaculares y otras pues las han tenido que sacrificar o han decidido sacrificarlas por algún motivo, sobre todo por temas de coherencia. Pero es que ya digo, en este ya tiene detalles que hay un punto en concreto, que eso sí que lo tenía en el 2, en otro sentido, que hay un punto concreto en el que podemos oír a Némesis, de lejos, de fondo. Y de hecho vemos en la mansión cosas, o destrozos, por así decirlo, en los cuales vemos que ya ha habido un señor grandote que ha pasado por ahí, y no es Mr. X. Ya a sabiendas de que Némesis pasa antes por la comisaría, ¿no? Persiguiendo a Jill. Entonces juegan un poquito con eso también. Y también juegan con el hecho de que nos dan sorpresas, nos cambian cosas. Respecto al original, por ejemplo, el primer Licker lo vemos en una zona completamente distinta, aunque ya nos acojonan también, ¿vale? O sea, vemos el pasillo, vemos bueno, sí, la zona de la comisaría que ya tal y como es en el original, o casi casi, pero cuando nos esperamos que nos va a venir el Licker, no nos viene. Y nos lo ponen a huevo, ¿eh? Nos lo ponen ahí con un cadáver de un policía que vemos que está destrozado. Y nos lo muestran, pero a lo mejor pasamos y el Licker no está ahí.
Y dices, hostias, bien jugado. Pero luego, por ejemplo, yo me pasó, no recuerdo si era en este punto exacto, que iba súper tan tranquilo con el escenario B, en plan, por aquí no pasa nada, porque ya sé que no pasa nada, porque en el A no pasa nada, y me llevo la sorpresa. O sea, jugaban un poquito con esos detalles también. Pero bueno, ya esto se está alargando mucho, vamos a pasar a Resident Evil 3, que nos llegó el año pasado. Y sí, aquí tengo que decir que lo siento mucho, no lo volveré a hacer. No, fuera de coñas. Este tampoco lo he jugado todavía, lo sigo teniendo pendiente, lo tengo, me pasa como con el 7. Lo tengo pendiente, pero por falta de tiempo, pues no lo he podido jugar. Por este va a caer más pronto que tarde. Porque además le tengo unas grandísimas locas. Y de hecho jugué la demo y me gusta, me encanta, ¿visto? A ver, vas con Jill igual. Y sí, también hubo polémica en este porque es muy corto, es muy tal. ¿Sabes cuánto dura el original? O sea, es que es lo... Vale, ahorita más, hora arriba, hora abajo. Pero estos survival horror tradicionales duraban eso. O sea, el primer Resident Evil te lo puedes pasar en 4 horas o 5. El Resident Evil 2 te lo puedes pasar en... pues, también 5 o 6 horas los dos escenarios. A ver, yendo a tope, ¿vale? Lo normal es que tardes 10 la primera vez. Pero, a ver, hubo polémica con eso, pero yo no considero que realmente sea tanta polémica porque ya es un género que es corto. De hecho, Resident Evil 3 tampoco que sea muy largo, el original. Quizás es más corto porque le han quitado zonas. Sí, también tengo entendido que han añadido otras. ¿Que te han quitado la parametrización que tenía el 3 y las decisiones? Eso para mí es una cagada. Pero sí, también de verdad lo han hecho. Pero no sé, para mí sigue siendo un gran juego. Y creo que me acabará gustando y será de mis favoritos. De hecho, conozco a gente que pasó de ser su Resident Evil favorito directamente. Gente que lo ama, gente que lo odia. Pero sigue siendo un gran juego. Ya digo, el hecho de ver a Jill otra vez. Con un rediseño que, vale, cambian cositas, pero no está mal. De hecho, es más realista que el que había, ¿no? Por lo menos yo lo veo más, siendo septiembre y por la noche, yo lo veo más en pantalón largo que en minifalda, ¿no? Pero bueno, luego el Carlos, sí, Carlos ya no me gusta tanto el rediseño de Carlos. Pero bueno, tampoco pasa nada. Cuando lo conozca y vea cómo es el personaje, ya diré. También os digo una cosa, que el doblaje me gustó más el original que el español en la demo. Las voces no me acaban de cuadrar. Pero ya eso ya es una crítica personal mía. Solo digo que hasta aquí el homenaje. Ojalá hubiese podido hablar más de Resident Evil 3 y del 7, de verdad. Lo siento mucho. Pero ya digo, es una gran saga. Muchas felicidades a Capcom, Resident Evil, a todos los fans. A disfrutarlo mucho, pasándolo mal, porque lo pasamos mal y nos gusta. Y sobre todo, a disfrutar de los videojuegos, que no os dejen engañar con tonterías. Y que viva Resident Evil. Y bueno, pues hasta aquí el homenaje, espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, like, suscribiros si queréis, que todo os ayuda, dejadme comentarios, sobre todo si queréis que os amplíe la información de alguno de estos, que son unos cuantos, pero tienen mucha tralla y espero que lo hayáis disfrutado de verdad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.